Luis Vicente León es nuestro invitado esta tarde en Contexto. Estamos hablando de las elecciones regionales de 2021 y vamos también a hablar del panorama para 2022 porque nuestro invitado mencionaba precisamente el contexto en el que llegábamos a este 21 de noviembre, la oposición venezolana en un proceso con el que se busca la renovación de esos liderazgos, de retar el interinato que se establece en 2019, reconocido parcialmente por países del mundo. Pero ¿qué tenemos hoy? Ya la primera semana del mes de diciembre, luego de un resultado que solo generó 3 gobernaciones para la oposición en Venezuela, la repetición del caso del estado Barinas es un apartado de lo que estamos conversando tal vez en este momento, pero ¿qué deja precisamente internamente para la oposición? Hablaba incluso de 2 divisiones que existían, pero si sumamos en esta discusión el tema de la división previa que existe de la oposición con la Alianza Democrática, donde hubo estados que esa fuerza, por ejemplo, tuvo un liderazgo superior en votos, incluso a quienes estaban midiendo por la oposición agrupada en la tarjeta de la unidad. Bueno, a ver, cuando hablamos de la doble división, la primera es la división dentro de la propia mesa de unidad, es decir, que se divide de alguna manera, incluso en su forma de triple pensar. división. Entonces, pero luego tienes básicamente lo que era la Alianza Democrática y Fuerza Vecinal, que surgen como actores, players políticos muy importantes que retan a la mesa de unidad, que en mi opinión fueron muy mal manejados por parte de la propia oposición institucional. Digo, no mal manejados porque yo ni siquiera soy alguien para criticar, soy nadie para criticar que la mesa de unidad no se quiera aliar con la Alianza Democrática. A ver, yo puedo entender perfectamente que alguien que ha manejado Acción Democrática durante toda la vida no se quiera generar una alianza con un tipo que estaba ahí y que acepta una decisión del Tribunal Supremo de Justicia para bajarlo de la mula en un takeover que era absolutamente impresentable desde el punto de vista institucional, político y, en mi opinión, democrático. Entonces, cuando tú le dices, pero bueno, ¿cómo tú eres capaz de no haberte puesto de acuerdo? Yo no estoy seguro que sea tan simple, porque no es tan facilito ver a Henry Ramos, que ha sido el líder fundamental de Acción Democrática y que controla el partido, y sentarse a hacer, despartir un confite con Bernabé, que era su hermano político y que, bueno, que le metió una zancadilla, que fue un actor, que bueno, que lo fracturó, etc. Yo no califico, simplemente estoy diciendo que yo entiendo que esa reconciliación no es sencilla. Esa reconciliación está más peluda que un matrimonio claro, con cacho. pero hay reconciliaciones, y entramos con ese mismo tema de las fracturas de la oposición, hay reconciliaciones que también tienen por lo menos argumentos que habría que revisar. El caso de Acción Democrática, uno de los argumentos en ese contexto de esa fractura es que no había renovación de las autoridades, no había relegitimación de esos liderazgos, caso Primero Justicia, caso Acción Democrática, caso Voluntad Popular. Sí, eso, a ver, obviamente que puede haber un montón de razones por las cuales era importante que se generara. Pero lo que estaba claro es que eso no era asunto del gobierno de Venezuela. Por supuesto. Es decir, y que no es el gobierno de Venezuela, controlando las instituciones, la que puede decidir quién es el líder de Acción Democrática o de Primero Justicia o quién es el dueño de esos símbolos. Es decir, una vez que eso se introduce, tú rompiste completo el juego y interveniste, además, deliberadamente para fracturar a las fuerzas opositoras en Venezuela. Pero vaya a eso, donde digo yo que sí hay un error. Yo entiendo la división y la puedo incluso justificar de alguna manera. Pero lo que no entiendo es por qué la mesa de unidad, entendiendo que iba a un proceso electoral en el que tenía que mostrar su fuerza, no fue capaz de plantear acuerdos electorales, que es muy distinto. O sea, yo no tengo que desayunar contigo ni invitarte para la boda de mi hija. Pero lo que sí tengo es la posibilidad de establecer acuerdos electorales en aquellos estados donde los líderes eran obviamente mayoritarios. O es que no sabía, la Mesa de Unidad Democrática no sabía que Morel Rodríguez era el actor principal de Nueva Esparta, que de chiripa lo hacen perder. Ganó, porque fue tan fuerte y tan obvia el liderazgo de Morel Rodríguez, que era capaz de ganar incluso dividido. Pero no sabían ellos que Henry Falcón era el actor principal del Estado Lara. Ahora, ¿cómo tú me puedes decir que si tú eres un estratega político y que estás frente a una elección, tú no eres capaz de decir, mira, ¿sabes qué? Independientemente de mis diferencias, yo voy a apoyar a este actor que va a ganar ese Estado
¿Por qué? Porque yo quiero pintar de azul ese mapa. Entonces yo no por encima completamente de los procesos. Además, Henry Falcón no era el que le había quitado el partido a nadie. Correcto. Morel Rodríguez no era el que había traicionado a nadie. Lady Gómez puede no estar de acuerdo contigo, pero no era un alacrán. O sea, es un concepto. Hay otros que eran más complejos. Hay otros que son mucho más difíciles. ¿Por qué? Porque sí estaban metidos en el juego, porque sí se quedaron con una asamblea completamente irrita, porque sí estaban en Europa cabildeando por corruptos en el exterior. Es decir, eso es otra historia. Pero eso no es la historia de Lady Gómez, esa no es la historia de Henry Falcón, esa no es la historia de Morel Rodríguez. Entonces, ¿qué pasó? Que tú, justo por ser incapaz de diferenciar y establecer tus acuerdos electorales, entregaste estados, muchos estados en Venezuela. Ahora, ese es el resultado negativo. No pudiste presentar algo atómico en términos de liderazgos renovados, aun cuando, sin embargo, si te mueves al segundo plano, la oposición, con apenas 42% de los votos, obtiene como grupo total en contra de la revolución una mayoría contundente de votos en Venezuela, más casi 1 millón de votos más que la revolución, en apenas 42%. ¿Por qué digo apenas 42%? Porque es que si tú hubieras votado más, la diferencia hubiera sido mucho mayor. Porque los abstencionistas son principalmente opositores o independientes. Por lo tanto, si ahí hubiera habido incluso más votación, la votación contra el gobierno hubiera sido incluso Pero superior. el gobierno también tuvo una caída en su votación. Eso. Por eso los abstencionistas tal vez tengan una parte importante también del oficialismo, Sí, pudiéramos decir. pero lo que pasa es que ya los que no votaron por el gobierno no son solo abstencionistas, también están movidos. Es decir, están dispuestos a votar por un cambio. Por lo tanto, ya en ese grupo, tú tienes un grupo importante de población que quiere cambio en Venezuela. Entonces, el primer mensaje es un mensaje importante. O sea, tú mostraste un gobierno que no tiene la capacidad para mantener su esplendor del pasado, que ha perdido terrenos y que es claramente minoritario, no en encuestas, en votos que él mismo controla. O sea, eso es un primer elemento que es muy importante incluso desde el punto de vista político. Pero el segundo es también muy importante, y es que tú tienes más de 100 alcaldes. Pasaste De 37 de una cantidad chiquitita a un montón de alcaldes, y resulta que los liderazgos también vienen de las regiones. Por lo tanto, ahí hay una cantera que ahora hay que ver cómo se desenvuelve hacia el futuro opositor. Tenemos un futuro en 2022 que no plantea escenario electoral, pero hay voces que llaman a un proceso de referéndum revocatorio y es un tiempo que puede servir precisamente con esto que dice nuestro invitado para replantearse el juego político de cara a unas elecciones presidenciales, sea en años posteriores o sea si se va a un proceso revocatorio. Lo vamos a conversar al regreso de la pausa con Luis Vicente León en el año 2022. A la pausa, recuerden la etiqueta que estamos utilizando en Contexto Político.